Momento en buenas horas para saludar a Gerardo Rodríguez, representante del Secretariado Nacional del Sindicato STEC Intersindical Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, encantado de saludarle y también de poder charlar de lo que ya está a la vuelta de la esquina, como decimos, que es la vuelta al cole, que yo no sé desde el punto de vista del sindicato, ¿arranca en condiciones? ¿Estamos ya listos ya para este comienzo del curso escolar 25-26? Bueno, todavía hay muchos nombramientos que hacer para el profesorado, para que todo esté completo. Los esperamos para esta semana y siempre hay algunos problemas que hay que poco a poco arreglar. En este caso, por ejemplo, problemas en los centros integrados de formación profesional de las islas no capitalinas. Hay también algunos problemas relacionados con las infraestructuras, pero bueno, nosotros entendemos que hay que echar a andar y a partir de ahí solventar esos problemas. Algunos son coyunturales, otros son estructurales, vienen de atrás y se necesita mucha inversión también para poderlos arreglar en la educación pública canaria, que es a la que nos referimos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el área de infraestructura, parece que siempre año tras año no vemos que ocurre algo. Por ejemplo, pues este colegio lleva 20 años con unos barracones que deberían haberse cambiado. Hay una infraestructura o una clase que no puede arrancar sus clases, etcétera, etcétera, porque precisamente también falla todo eso. ¿Hay algo que sea clave, que ustedes vean que es recurrente y que no hay manera de solucionarlo? Bueno, el tema de las infraestructuras en Canarias es un problema que yo creo que se necesita inversión y se necesita tiempo y buena gestión para poderlo solventar. Porque los centros educativos de Canarias tienen una media de edad entre 40 y 50 años. Requieren también mucho mantenimiento para mantenerlos en condiciones. Y sobre todo tienen que ser unos centros adaptados a las nuevas realidades, como pueden ser las olas de calor intensas por las que pasamos y el hecho de que los centros tengan que ser sostenibles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto se necesita inversión, también se necesitan centros de nueva creación, es decir, centros nuevos, porque el sur de las islas capitalinas se ha tensionado mucho poblacionalmente, hay muchos alumnos y los centros están colapsados, quiero decir, están al máximo de su capacidad, de tal manera que muchos de ellos se han puesto aulas modulares en las zonas recreativas para poder albergar a la cantidad y a la demanda de matrículas que hay de los alumnos. Por lo tanto, el tema de las infraestructuras es un tema complejo. Nosotros le hemos pedido a la Consejería de Educación un plan plurianual para que estas infraestructuras puedan evolucionar, puedan crearse infraestructuras nuevas y después, como usted decía también, efectivamente hay algunas que todavía tienen materiales peligrosos como el amianto que hay en algunos centros y que deben de ser demolidos, erradicados y controlados, ¿no? Y vigilados, ¿no? Entonces es un conjunto, digamos, de problemas y ese conjunto de problemas necesita gestión e inversión que yo creo que tiene que estar en los presupuestos para la Comunidad Canaria del año 2026. Debería de estar. En este caso, por ejemplo, a nivel porcentual, ¿cuánto ha crecido pues esos centros escolares en la zona sur, como bien indicaba? No, no han crecido mucho. Se han creado, por ejemplo, el año pasado, hay que darse cuenta de que para crear un centro nuevo se necesita también, digamos, un periodo de tiempo y gestiones administrativas y burocráticas como la licitación, etcétera. Entonces no es fácil, ¿no? Pero no se han creado muchos. Por ejemplo, el año pasado, desde hacía 20 años había un centro en Guasa que era un centro que estaba en aulas prefabricadas o lo que nosotros llamamos popularmente barracones, estuvieron allí durante 21 años y se creó un centro nuevo que se inauguró justamente el año pasado. Se creó también un centro integrado de formación profesional en Adeje, pero más allá de esos centros creados recientemente, por ejemplo en la isla de Tenerife, no hay centros nuevos, ¿no? Y yo creo que sí que se necesitan esos centros y se necesitan una cantidad mucho mayor de lo que en principio la Consejería ha anunciado, ¿no? Antes también nombraba esa adaptación, ¿no? De los centros a las condiciones climáticas que estamos viviendo. ¿Estamos preparados en Canarias para una ola de calor en los centros educativos que no haga que se suspendan las clases como ya vimos en su momento? No, no estamos preparados para esas olas intensivas y recurrentes de calor que ya los científicos nos han indicado y los estudiosos nos han indicado que va
a suceder de aquí en adelante. Es decir, por ejemplo, los centros tienen que tener aislamiento térmico para salvaguardar la temperatura que está dentro y que una comunidad educativa pueda desempeñarse en las clases sin ningún tipo de problema. Tiene que tener sombreados en cubiertas vegetales fundamentalmente. Tiene que tener huertos escolares y jardines escolares, digamos, y trabajar en ellos y que sean lo suficientemente, digamos, grandes como para que ese aire fresco lo sienta la comunidad educativa. Tiene que transitar hacia unas energías alternativas que de momento muy pocos centros en Canarias lo tienen, sobre todo la fotovoltaica, que es la que mejor se adapta a las estructuras específicas de los centros educativos, y sin embargo la mayor parte de los centros educativos tienen energías estándar, es decir, la energía que se consume de la eléctrica, ¿no? Es decir, tiene que evitarse las pérdidas de agua en los baños, tienen que implicarse en el currículo que dan los alumnos, educación medioambiental, y eso es fundamental porque los alumnos tienen que estar concienciados desde que salen de las clases y educados en una serie de valores de respeto hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente, y también tienen que tener, obviamente, dentro de los propios centros, contenedores para el reciclaje, que muchas veces hay que reducir, hay que reciclar, hay que reutilizar, y todo eso se tiene que dar dentro de los centros educativos. Yo creo que tiene que ser una política integral en este aspecto. Hombre, los que echamos la vista atrás, yo recuerdo cuando en un año me tocaba en una clase, ¿no? Al lado de pues, que tuviera 2 árboles, esa clase estaba fresquita. Al año siguiente me tocaba una clase que daba el sol y que no había nada, pues hacía mucho calor. Es tan difícil poner árboles en los centros escolares de Canarias que a lo mejor pueden dar esa sombra de la que hablaba hace tan solo un instante. Eso sería lo ideal, y efectivamente eso era lo que le comentaba antes, de profundizar y desarrollar los jardines y las zonas verdes que tienen los centros. En muchos casos tienen unos, digamos, unos espacios ajardinados que tienen, digamos, muchos metros. Creo que habría que levantar muchas veces los adoquines que se encuentran en esa zona, y que esa zona, porque es así como se, digamos, capta mejor la temperatura, cómo se refresca mejor el centro, y a partir de ahí, sobre todo, yo creo que digamos, árboles del propio entorno del centro, que son los propios, digamos, la propia naturaleza, la que está alrededor del centro, la que tiene que estar dentro del propio centro, ¿no? Porque creo, En ese aspecto me parece que es importante la labor de las personas que no son docentes y que están encargadas de los huertos, de los jardines, es decir, del personal de administración y servicios. quizá el mayor peligro que puede haber que haya un árbol en un colegio es que a lo mejor los niños y niñas se quieran subir, porque es que el resto son todos beneficios, ¿no? Están en la naturaleza Sí, y poco más. totalmente, totalmente. Yo creo que en ese aspecto, en los 1100 y pico centros educativos públicos que hay en Canarias, tienen que contribuir a mitigar el cambio climático y al mismo tiempo protegerse también de las consecuencias de ese cambio climático, que ya sabemos que tiene, digamos, que en los próximos años va a ir aumentando, y por lo tanto también va a ir aumentando el calor y eso influye en los comportamientos de la propia comunidad educativa, Claro. del alumnado fundamentalmente, porque muchas veces el calor es excesivo en clases al mediodía en determinadas zonas, es muy fuerte, y eso influye en su comportamiento, en su manera de expresarse, en todo, y yo creo que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Efectivamente. En el caso del profesorado, hace tan solo pues, una semana se veía cómo algunos aprobaban esas oposiciones, ¿no? Para poder entrar a dar clase, y alguno me trasladaba, o alguna profesora me trasladaba, que no sabía si iba a dar clase o no, le había llegado la comunicación que había pruebas, etcétera, etcétera, que el centro que tenía asignado, pero no sabía nada más. Y lo que le dijeron fue, vete el día 1 al centro, que ya ahí te dirán todo. ¿Es una forma normal de comunicar a alguien que va a un puesto de trabajo que empieza así una nueva etapa? Bueno, vamos a ver, con respecto a las últimas oposiciones, a mí me gustaría detenerme un momentito simplemente para decir que por primera vez, o bueno, no por primera vez, pero sí de una manera hasta cierto punto alarmante, hubo hasta 13 especialidades que no cubrieron todas sus plazas. Es decir, hubo plazas que se quedaron desiertas. No hubo, normalmente hay más aprobados que plazas, y en este caso ha habido
cerca de 91 plazas que se han quedado desiertas, no han sido cubiertas, es decir, no han aprobado las suficientes personas para cubrirlas. Yo creo que eso hay que replantearse el modelo de examen que hay en las oposiciones, que en principio consta de dos partes. Una primera parte con dos pruebas y una de esas pruebas es, digamos, un examen del temario, de unos temarios muy extensos que uno tiene que memorizar para poder después allí redactar ese tema, ¿no? Y que pertenecen a cada especialidad. Yo creo que ahí, y la otra parte es un supuesto práctico donde el opositor tiene que demostrar habilidades técnicas para trasladarle a los alumnos determinadas competencias, determinados conocimientos, ¿no? Yo creo que la parte memorística es quizás ahí donde, porque lo hemos visto en las últimas oposiciones y ha sido una tendencia en las oposiciones anteriores. Es decir, no se trata ya tanto de memorizar, ni la gente está en las facultades memorizando tanto, porque entre otras cosas hay herramientas para acceder a esos conocimientos como Internet, como la inteligencia artificial, etcétera, que ya están siendo trabajados dentro de las propias facultades, y por lo tanto yo creo que tenemos que replantearnos el modelo de examen para que no ocurran estos temas como que queden 91 plazas desiertas, que no solamente fue aquí en Canarias, sino que fue también en el conjunto del Estado, con lo cual lo que quiere decir es que es una tendencia generalizada y que hay que replantearse ese modelo de examen. En cuanto a lo que me plantea bueno, después de que tú terminas unas oposiciones y obtienes plaza, te nombran en un centro para que empieces el día 1 de septiembre. Entonces, desde que tú tengas el nombramiento y sepas el centro, cuando llegas al centro el 1 de septiembre, haces la toma de posesión y es cuando tú tienes que dar tus datos, es decir, todo tu DNI, Sí. tu cuenta bancaria, etcétera, y allí el secretario del centro hace la toma de posesión. Normalmente es así, nos dan más indicaciones, pero de aquí también estamos los sindicatos, en este caso el STEC, se pueden dirigir a nosotros vamos, en este caso, guiándole, Claro. y también intentando pues solventar las dudas que puedan tener, Sí, ¿no? sobre todo lo que se quejaban era la falta de información de decir, bueno, ahora cuál es el paso siguiente, porque claro, te dicen el centro, pero no te dicen vaya usted el día 1 y ahí todo arranca, sino Y ahí ahí está el centro. la consejería yo creo que es muy parca en ese tipo de explicaciones, pero sí en este caso, por ejemplo, el STEC, que nosotros solemos ayudar, solemos solventar todas las dudas, y de hecho los sindicatos en estos asuntos ya somos prácticamente un servicio público, porque en realidad lo que hacemos es, digamos, a solventar, ayudar y arreglar los problemas que puedan tener no solamente los opositores, también aquellas personas que se presentaron y no aprobaron, y el conjunto del profesorado. Somos sus representantes legales y por lo tanto tenemos también ahí una deuda que, digamos, que pagar en ese aspecto, porque en definitiva tenemos que ayudar al profesorado. Bueno, por aquí nos dejan una pregunta en YouTube, nos dice Ciudadano Ken, dice, desde mi desconocimiento y con respeto sigo sin entender cómo se puede destinar tantos millones a crear esos megacentros para los recién llegados donde no les falta de nada y resulta difícil crear o adaptar las escuelas para los niños. ¿Cree equitativo cómo se reparten los presupuestos del país? No llego a entender lo de los megacentros. Sí, que quizá a lo mejor se destina mucho dinero para todos los centros de migrantes que llegan, etcétera, etcétera, y a lo mejor luego, pues, problemas que tenemos, que a lo mejor no se solventan, como mejoras en la educación, pues no hay dinero. Entiendo que Bueno, irá por ahí. yo creo que hay que desligar una cosa de la otra y no hay que mezclar, digamos, temas que son diferentes, ¿no? La educación pública y la educación reglada, por supuesto, necesita financiación. En Canarias estamos por debajo del 5% del Producto Interior Bruto dedicado a la educación, que deberíamos haberlo alcanzado y no lo hemos llegado a alcanzar porque, entre otras cosas, está en la Ley Canaria de Educación. Otra cosa son los centros de acogida para un problema como es la inmigración, que yo creo que también esos centros de acogida tienen que tener las suficientes condiciones para que esas personas que llegan y que vienen, que salen de sus países de alguna manera, pues tengan, digamos, unos requisitos digamos, para poder vivir, y después, pues bueno, las leyes que regulan la migración, y que en este caso la ley, como la ley, por ejemplo, de migración, que se ha reformado el artículo 35, y que van, digamos,
ubicando a los inmigrantes, a los niños, me refiero a los Sí, sí, menores, sí, sí. en las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que tenemos ahí que diferenciar una cosa de la otra. Ahora que hemos hablado de presupuesto, ¿le chirría a Gerardo Rodríguez cuando ve que en sede parlamentaria la oposición exige que se cumpla con el porcentaje, ¿no?, que se tiene que destinar a educación, pero cuando a lo mejor también han gobernado tampoco lo han cumplido? Porque parece que aquí todos pasan, pero nadie cumple con ese porcentaje que está por ley, o sea, incumplen la ley. Hombre, por supuesto que a nosotros eso no nos gusta nada, yo creo como a cualquier ciudadano. Y eso lo hemos visto no solamente en educación, sino en otros muchos ámbitos de la vida ciudadana y de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, los partidos políticos, cuando están en la oposición, piden lo máximo y exigen que se cumplan determinadas cuestiones, y cuando acceden al gobierno son ellos los principales incumplidores de lo que antes habían solicitado o habían exigido, ¿no? La Ley Canaria de Educación es muy clara. A partir del año 22 en el año 2022, tendría que haberse llegado al 5%. Y no se ha llegado al 5% del Producto Interior Bruto en Canarias dedicado a educación. Porque una educación a la que no se le dedique el 5% es una educación que tiene muchas carencias, que tiene muchos problemas, una educación quebrada, es una educación que necesita muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cualquier territorio, cualquier país, cualquier comunidad autónoma que no le dedique el 5% del Producto Interior Bruto a educación, tiene problemas en la educación pública para que sea una educación de calidad y para que la gente salga bien formada. Eso está más que comprobado, y además yo lo he oído a muchísimos expertos, sin ir más lejos, no hace mucho, a José Antonio Marina, que yo creo que es una persona, en este caso, de reconocido prestigio, ¿no? Bueno, Y que las leyes están para cumplirlas. Es más, la Ley Canaria de Educación, si me permite la puntualización, sale de una iniciativa legislativa popular. Es decir, se tuvieron que recoger 36.000 firmas para que hubiera una Ley Canaria de Educación, y el Parlamento lo tomó en consideración, con lo cual tiene una doble legitimidad. La legitimidad que le da el Parlamento y la legitimidad que le da la ciudadanía, porque sale de una iniciativa legislativa popular, por lo tanto sale de la propia ciudadanía, que veía que efectivamente se necesitaba una ley que de alguna manera recogiera las particularidades y las singularidades de Canarias, que es una región fragmentada, muy limitada, y que tiene unas particularidades también muy acentuadas en educación, ¿no? Y que se recoja y que se salvaguarde la educación pública canaria, para que sea una educación de calidad. es que es lo más curioso de esto, ¿no? Porque no es una recomendación ni de la Unión Europea ni del Gobierno de España, es una ley que te obliga Es a tener una el ley. 5%, pero es que es una ley que se incumple, con lo cual, Sí, sí. si quien gobierna incumple una ley, el que está debajo dirá, pues, si yo como ejemplo veo que incumple alguien una ley, ¿por qué la voy a cumplir yo? Claro, Que no debería ser así. estamos en el 4% de inversión. Se había llegado al 4,6%, Uh -huh. 4,6%. No se había llegado nunca al 5%, pero que ahora se ha bajado del 4,6% en los últimos años al 4%. La consejería, y en este caso las administraciones y el gobierno de Canarias, nos indica que ponen más dinero. Sí, efectivamente, ponen más dinero con respecto al año anterior, Claro. pero no lo suficiente, porque al crecer el Producto Interior Bruto y al crecer el presupuesto general, debería crecer en igual proporción o más todavía el presupuesto de educación. Y lo que ha hecho ha sido contraerse. Por lo tanto, porcentualmente se ha bajado del 4,6 al 4%, y por lo tanto nos hemos alejado del objetivo que se tendría que haber alcanzado en el año 2022. Bueno, para ir acabando, me gustaría preguntarle también precisamente sobre el ratio de profesores que nos vamos a encontrar, ¿no? Antes decía que en esas oposiciones pues se encontraron ausencias, hubo plazas que no se llegaron a cubrir. ¿Vamos a encontrarnos que va a haber un curso 25-26 donde haya exceso de alumnos y falta de profesores? Porque luego, si hay profesores que cogen la baja o se ponen enfermos o hay que sustituir, no sé cuál va a ser la solución. Bueno, la ratio siempre ha sido un problema tradicional de la educación canaria, ¿no? Las altas ratios, ¿no? Hemos estado durante muchos años a la cabeza del Estado en cuanto al número de alumnos por aula, ¿no? Entonces, recientemente hemos firmado con la Consejería, que aquí lo tengo, un acuerdo para la mejora del sistema educativo canario, que lo que hace es bajar fundamentalmente las ratios, ¿no? Para que en los próximos años, este es un acuerdo que tiene un carácter plurianual, en los 3 próximos años, pongamos la ratio en la media del Estado, incluso un poquito por debajo del Estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este año, para el año 2024, para este curso que empieza 2025-2026, vamos a bajar en la educación en el último año de infantil de 23 a 20 los alumnos,
y en primaria, en primero y en segundo de primaria, de 25 a 22, ya para este año que viene, ¿no? Y en secundaria bajaríamos, en segundo de la ESO, por ejemplo, de 27 a 25 alumnos, y Ah, así sucesivamente. Es decir, que es un acuerdo que ya habíamos firmado con la anterior administración, con la anterior consejería, que se habían empezado ya a bajar las ratios, y en este caso lo hemos firmado hace 3 meses con la actual consejería, porque creemos que es un desahogo para el profesorado, que mejora la calidad educativa, mm, que tiene que dedicarse el profesorado a menos alumnos y por lo tanto personalizar más la enseñanza, y nos parece un paso positivo, aparte de que el propio acuerdo también estipula que el profesorado va a aumentar la plantilla de profesores entre 600 y 700 alumnos, perdón, profesores, aunque nos parece, mm. digamos, que no alcanza la cifra que nosotros queríamos, pero se amplía la plantilla de profesores entre 600 y 700 profesores nuevos, y en los centros que están en zonas desfavorecidas, que están en zonas que tienen problemas sociales, que tienen problemas, por ejemplo, de empleo, en esos centros hay un 15% adicional en el profesorado de matemáticas y lengua, con lo cual nosotros entendemos que es un buen acuerdo, por lo menos para empezar a disminuir las ratios y ampliar la plantilla de profesores, que son dos cosas importantes. Sí, sí, sin duda. Bueno, la última. ¿Están preocupados por un curso 2025-2026 donde se sigan viendo agresiones tanto físicas como verbales a profesores y profesoras? ¿Y por qué ocurre esto? Sí, estamos preocupados porque yo creo que el profesorado tiene muchos problemas, y uno de los problemas que pueda tener son problemas de salud mental. Y en ese aspecto nosotros creemos que se necesita mejorar la condición social del profesorado, que tenga un mayor estatus social y un mayor respeto. Se ha ido degradando la figura del profesor o la profesora, y eso a nosotros nos inquieta y nos alarma, ¿no? Y efectivamente ha habido y hay menosprecios, insultos, vejaciones y en última instancia casos más extremos, agresiones a profesores, ¿no? Por lo tanto, es una realidad, esa realidad hay que combatirla, y nosotros le hemos pedido a la consejería ya desde hace años que haya un servicio jurídico gratuito para el profesorado, atención jurídica y atención psicológica también, porque el profesorado se ve envuelto en este tema que le afecta psicológicamente y en su salud mental. Está el síndrome del profesor quemado, el burning, que existe y que está reconocido, por tanto tiene que tener también especialistas que se encarguen de su salud mental. Nosotros intentamos revertir esa situación, le hemos trasladado a la consejería. Ahora, dentro de muy poco, se va a debatir en el Parlamento de Canarias una ley sobre la autoridad del profesor, o autoridad o el reconocimiento del profesor como autoridad, mejor dicho. Y bueno, nosotros lo que queremos es que esa ley salga con el máximo consenso posible, que no haya discrepancias, que no haya divisiones, que se aparque la pelea política, y que el profesorado en este caso salga reforzado con el conjunto de las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias. Hay que darse cuenta que esta ley, que lo que viene a decir es que el profesorado tiene que tener asistencia jurídica y psicológica, y tiene que tener veracidad en lo que dice, entre otras cosas, ya están 11 comunidades. Bueno, pues aquí necesitamos por lo menos que se apoye al profesorado, que se le respalde y que haya consenso en esta ley que está a punto de tramitarse en el Parlamento de Canarias. Y en cuanto a los motivos por los que sucede, ¿es un motivo de educación en casa? ¿De qué? Porque es que, claro, no se entiende que alguien que se supone que te va a ayudar en tu crecimiento y desarrollo educativo, pues resulta que te encuentras en esas situaciones tan desagradables. Sí, puede haber múltiples causas, ¿no? Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho. Hay también alumnos y alumnas que vienen de familias hasta cierto punto desestructuradas. Yo creo que, como dice un refrán africano, para educar a un niño se necesita la tribu entera. Entonces se necesita la familia, se necesitan los especialistas, se necesita el profesorado, por supuesto, también. Es decir, un conjunto de relaciones personales más sanas que muchas veces las que tienen los propios niños, que interiorizan la violencia o determinadas formas de comportamiento y la ven como algo natural, la naturalizan y después, digamos, la trasladan, ¿no? Yo creo que en eso también habría que ver los problemas que pueda tener el alumnado, incluso en el sentido de también de que tengan
problemas de salud mental, sobre todo por el uso y por el impacto que tiene el teléfono móvil y las redes en la vida de los niños cuando no son capaces de tener espíritu crítico y de saber discernir entre los contenidos que hay dentro de un móvil. Sí, efectivamente, sí, sí, porque si todo que te llega al móvil te lo crees, pues al final hay un problema mayor y se supone que la persona que está delante de ti, ¿no? Que te educa, pues tiene unos criterios, vamos, de pensamiento crítico, como decíamos, ¿no? O que te ayuda a elaborar el pensamiento crítico, que eso no está pasando y sobre todo, pues como bien indica también, ¿no? El hecho de que todos educan y si en casa la cosa falla, pues también se van a encontrar ese problema. Bueno, Gerardo Rodríguez, representante del Secretariado Nacional del Sindicato Aztec Intersindical Canaria, muchas gracias y sobre todo, feliz arranque del curso y que todo salga de maravilla. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa lo que puedan necesitar, pues aquí estamos, pónganse en contacto con nosotros y encantado. Un placer. Hasta pronto. Gracias. Chao.